Para el día de hoy vamos a trabajar eh, todo lo relacionado a exponentes y radicales, cuál es su utilidad y cuáles son las propiedades básicas y vamos a hacer algunos ejemplos, ¿ok? Bueno, recuerden que cuando ustedes estaban en el colegio, el tema de exponentes y radicales, pues bueno, era un tema que creo que es muy normal de trabajar. ¿Y de dónde nace? Bueno, básicamente la idea de exponente, o por lo menos la idea de exponente entero positivo, proviene de la multiplicación. Cuando usted multiplica un mismo número, por ejemplo, el por el mismo, pues esto se escribe como a elevado a la 2. O sea, a al cuadrado, cuando veamos una potencia entera positiva, representa multiplicar un número la misma cantidad de veces que indica el numerito que está arriba, que ahorita le vamos a dar un nombre. A por A por A por A la 4, y así continuará por a la n, pues esto quiere decir que estamos multiplicando a n veces. Bien, entonces a este numerito, que es el que estamos indicando aquí como n, al n se le denomina exponente y la a se denomina base. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, básicamente la potenciación nace de la multiplicación. O sea, básicamente multiplicar un mismo elemento un número fijo de veces. Bueno, en el colegio, ¿ustedes qué propiedades vieron de potencias o de exponentes? Bueno, propiedades. Realmente estas son unas propiedades muy generales y ya les voy a contar por qué. Resulta que cuando ustedes tienen potencia, las fórmulas que uno usualmente ve son las siguientes, que pues vamos a verlas. Y es la siguiente, bueno, las propiedades de potenciación se dividen en propiedades que tienen que ver con multiplicaciones de términos de igual base. Es decir, si tengo a a la n por a a la m, pues lo que usted le decían en el colegio era que esto era a la n más m, ¿no? O sea que si multiplicamos dos términos que tengan la misma base, pero exponente, pues no necesariamente igual, porque aquí el exponente es n y aquí el exponente es m, pues al multiplicar dos términos de igual base se suman los exponentes. Dos términos con igual base, pues se suman los exponentes con la misma base. Eso es lo que me está diciendo la propiedad 1, que si yo multiplico dos términos que tienen la misma base y exponente cualquiera, como resultado te da la misma base y se suman los exponentes. ¿Ok? Bueno, esta era como la primera propiedad que uno veía en el colegio. Pues también había otra propiedad que, bueno, copié y pegué porque pues podemos copiar y pegar. La segunda propiedad, en vez de multiplicar, es división. Entonces vamos a poner 1 dividido entre el otro. Entonces, cuando se hace la división, en vez de sumar exponentes, se resta el que está arriba con el que está abajo. O sea que acá te va a quedar, en vez de ser suma, es resta. Entonces, al dividir, aquí la diferencia es que en vez de multiplicar, sino que se está dividiendo. Al dividir dos términos con igual base, se resta
los exponentes con la misma base y restando al exponente del numerador el exponente del denominador. Es decir, cuando ustedes hacen la propiedad de la resta de exponentes, ustedes restan el que está arriba menos el que está abajo. Si usted hace la resta al contrario, pues le va a dar diferente y con eso se tira el ejercicio. Entonces tengan mucho cuidado cuando utilicen estas propiedades de términos de igual base. ¿Ok? Bueno, ¿qué otra propiedad uno conoce? Bueno, por aquí vamos a poner una tercera propiedad, que es la potencia de una potencia. O sea, si ustedes tienen a la n elevado a la m, o sea, tienen una potencia, es decir, tienen una fórmula de potenciación. Entonces acá tenemos una potencia que sería a, que es la base, n es el exponente, pero fuera de eso usted le puso otro exponente a eso. Pues si usted tiene potencia de una potencia, ahorita le voy a poner el nombre, es la misma base, que es a, pero los exponentes se multiplican. O sea, tomamos el exponente que era n y lo multiplico con el exponente que es m. Entonces, esta propiedad se llama potencia de una potencia. ¿Y qué es lo que se hace acá? Bueno, al elevar una potencia con otro exponente, el resultado es la base de la potencia original con el producto de los exponentes. ¿Ok? Entonces, de nuevo, ahorita vamos a ver cómo se utilizan estas propiedades. Y hay otras, bueno, hay otras dos propiedades que tienen que ver también con multiplicación y división, pero esos tienen que ver con propiedades de términos con bases distintas. Ya en las bases no van a ser iguales. Entonces ustedes dirán, ¿cómo así? Bueno, la quinta propiedad quiere decir lo siguiente. Acá tenemos, por ejemplo, a entre b a la n. Bueno, perdóname, multiplicación primero. A por b a la n. Y la quinta la voy a poner de una vez aquí abajo, que en vez de tener multiplicación es división. A entre b todo elevado a la n. Entonces fíjense que acá tenemos una base que es a, bueno, y la base que también aquí es a, y se está multiplicando o dividiendo con una base b. Entonces fíjense que acá tenemos una base y tenemos ¿cuántos exponentes? Solamente tenemos un exponente que es la n. Entonces, ¿qué es lo que me dice esta propiedad? Bueno, esta propiedad se puede leer de dos formas. Ya les voy a contar por qué. Cuéntame, Juan. Cuéntame, Juan. Ah, ok. Ah, ok. Bien, entonces, ¿qué es lo que me dice la propiedad cuando tenemos un producto de términos? Bueno, realmente esto no solamente sirve para dos, sino que sirve para más de dos, pero vamos a ponerla como la fórmula clásica. Si tenemos un producto de bases y hay una potencia común, o sea, hay un producto de términos y hay una potencia común, resulta que podemos leerla de la siguiente forma. La potencia común se puede repartir a cada uno de los términos que se están multiplicando dentro del paréntesis. O sea que esto te va a quedar
A a la n por b a la n. Y si usted lo hizo con multiplicación, también vale para división. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, repartimos la potencia cuando hay multiplicación y también vamos a repartir la potencia cuando hay división. O sea que la fórmula que está aquí abajo sería a a la n dividido entre b a la n. Bueno, yo creo que ustedes pues conocen estas propiedades, ¿no? Pero de pronto lo que no habían visto es que estas fórmulas se pueden leer de diferentes maneras. Ya les voy a contar por qué les hago esa aclaración. Fíjense que si la leemos así como, bueno, como la tenemos escrita, la vamos a poder leer de la siguiente forma. Entonces, si leemos esto así, entonces yo puedo decir el exponente, bueno, un exponente que afecta a un producto se puede repartir a cada elemento en el producto. Así podemos interpretar esa propiedad. O sea, si tenemos un exponente que está afectando a un producto, pues yo se lo reparto a cada uno de los que está en el producto. Y lo mismo podemos decir en la parte de abajo. Pero ya les voy a contar una cosita. Y es que estas propiedades, bueno, que afecta a un cociente o una división, bueno, una división, se puede repartir a cada elemento en la división. O sea, fíjense que como que se lee de manera similar en la división. ¿Ok? Uno podría decir, ay, pues profesor, sí, eso yo ya lo sé. Bueno, muy bien. Resulta que cuando ustedes tienen igualdades, las igualdades se pueden leer de una forma u otra dependiendo de lo que usted necesite. Y usted me dirá, ¿cómo así? Esa parte como que está rara. Bueno, fíjense que aquí leí la primera propiedad y la leí de derecha a izquierda. Pero miren que como es una igualdad, pues yo también la puedo leer al contrario. O sea, en vez de decir a por b a la n es a la n por b a la n, yo también puedo leerlo de aquí para acá. O sea, a la n por b a la n te da esto. Entonces, si lo leemos al contrario, miren que la fórmula como que se podría interpretar de otra forma. ¿Y cuál sería esa forma? Bueno, sería la siguiente. Fíjense que ahora en este caso tenemos un producto y ese producto tiene un exponente común. O sea, hay una potencia que como que es la misma en los términos que se están multiplicando. Entonces, si usted identifica una potencia común en un producto, usted la puede sacar como una potencia que afecte a todo. ¿Ok? Si se dan cuenta que es como una propiedad, o sea, es la misma propiedad 4, pero la estoy leyendo al contrario. Y a veces cuando uno aprende a leer una igualdad de las dos formas, o sea, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, uno se va a poder dar cuenta que podemos utilizar una misma propiedad de diferentes maneras, ¿ok? ¿A qué me refiero? Bueno, si usted la ve en el primer caso, yo lo que estoy diciendo es que la potencia común se reparte a cada uno en el producto. ¿Está bien? Eso fue lo que ya dijimos. Pero miren que si la leo al contrario, o sea, si leo este lado igual a este, lo que estoy diciendo es que si tenemos un producto, entonces si hay una multiplicación, bueno, un producto donde cada término tiene una potencia común, esta potencia se puede dejar como una potencia que afecta
a cada base en el producto original. ¿Sí vamos bien? O sea, fíjense que es la misma ecuación, pero la estamos interpretando de otra forma. ¿Por qué? La primera forma es para repartir exponentes y la otra forma es para sacar un exponente común de ciertas potencias que tengan un exponente en común, ¿ok? Entonces, miren que es la misma propiedad, pero se puede interpretar de dos formas distintas. O sea, la interpretación que se tiene acá es muy diferente a la interpretación que se tiene acá. Entonces, a eso es lo que me refiero. Cuando ustedes vean una propiedad de, bueno, una propiedad ya sea de potencias, de álgebra, de lo que sea, uno a veces puede intentar interpretar una igualdad de un lado y la misma igualdad, pero hacia el otro lado. Y uno puede llegar a ver propiedades que tal vez no eran tan obvias cuando ustedes vieron esto en el colegio, ¿ok? Tranquilos que yo les voy a, o sea, con los ejercicios vamos a ir mirando cada una de estas cositas y cómo se utiliza, ¿ok? Bueno, y de la misma forma, pues, si aquí la podíamos ver como una propiedad de repartir potencia en una división, pues si la leo al contrario, se va a interpretar de una manera parecida a lo que está arriba. Solamente que ya no sería con producto, sino que sería con división. Entonces, si lo leemos así, o sea que si tenemos una potencia en una, o sea, tenemos una división y ustedes se fijan que hay como una potencia común, pues yo puedo sacar esa potencia común y respetar la división, ¿ok? Entonces básicamente es como la misma interpretación que está acá, pero de nuevo, miren que es la misma fórmula, yo no me estoy inventando otra fórmula de las que ya habíamos escrito. Entonces acá sería, si hay una división donde cada término tiene una potencia común, esta potencia se puede dejar como una potencia que afecta a cada base en la división original. ¿Vamos bien? Eso es lo que está queriendo decir esa propiedad. ¿Todo bien hasta acá, niños y niñas? O sea, tranquilos que pues vamos a ir haciendo ejercicios, no se me vayan a estresar ni a deprimir. Ahora, otra propiedad que de pronto pues ustedes podrán decir, bueno, sexta propiedad, es que cuando ustedes tienen potencias, uno usualmente también habla de potencias negativas. Entonces, de nuevo, pues no nos vamos a enfocar tanto en la demostración y cosas así, pues primero porque ustedes no son de matemática pura y segundo porque esto es un repaso del colegio. Entonces no me voy a enfocar en las demostraciones. Pero una cosita que ustedes también vieron en el colegio era, tenemos una base y una potencia negativa, ¿ok? ¿Ustedes se acuerdan cómo pueden escribir una potencia negativa? Pues es 1 dividido entre la misma potencia, pero en vez de poner la potencia negativa, se pone la potencia positiva. Entonces, acá hay una cosa bien importante, niños y niñas, y es que esta base, pues se deja igual. Si el exponente tiene un signo menos, lo que se hace es volverla una división, ¿ok? Entonces, lo que ustedes hacían en el colegio era lo siguiente. Si se tiene una potencia negativa, se escribe como una división donde en el numerador es 1 y en el denominador es la misma potencia positiva.
¿Listo? O sea, se cambia el signo de la potencia. Realmente acá podemos generalizarlo y acá podríamos decir que si se tiene una potencia de un signo, realmente no es solamente para potencias negativas, ustedes también lo pueden hacer con potencias positivas. Entonces, si usted tiene una potencia de un signo y lo quiere escribir como 1 entre una potencia de signo contrario, pues lo puede hacer. Y en el denominador es la misma potencia, pero entonces acá podemos ponerle de signo contrario. En vez de poner positiva, o sea, si usted quiere cambiar negativa, la puede poner de un signo. Y en vez de poner aquí positiva, lo puede poner de signo contrario. Uno usualmente la utiliza con potencias negativas. Por ejemplo, poner x a la menos 7. Ah, pues esto es 1 entre x a la 7. O sea, si ustedes tienen un término negativo, lo podemos ver como 1 entre x a la 7. Pero resulta que si ustedes tienen, por ejemplo, x a la 8 y usted lo quiere ver como una división con potencia de signo contrario, también lo puede hacer. Sería 1 entre x a la menos 8. Resulta y acontece eso. O sea, el exponente que está acá, que tenía un signo, pues se puede escribir como 1 entre la misma potencia, pero con signo contrario. ¿Vamos bien? Por eso les hago la aclaración en lo que está en rojo. O sea, no es solamente para potencias que sean negativas, sino que realmente la propiedad se puede utilizar, que si tenemos una potencia dada, queda 1 entre la misma potencia, pero con signo negativo, o sea, se le cambia el signo al exponente. Entonces, si el exponente era negativo, cambia a positivo, si era positivo, cambia a negativo. ¿Vamos bien hasta acá? Pero como les digo, pues esta propiedad usualmente se utiliza así, o sea, que si es negativo, 1 sobre la potencia positiva. Bueno, sí, pero también podríamos utilizarlo para potencias positivas, aunque no es tan común hacerlo, ¿ok? Pero, pues uno usualmente en el colegio, esta era la forma en que uno le enseñaban esa propiedad. ¿Listo? Bueno, resulta y acontece que esta propiedad también se puede leer al contrario. O sea, de nuevo, hay profesores que a veces cuando hacen un ejercicio de álgebra básica de potencias, llegan y le dicen a uno, ay, pues mire que 1 entre la potencia positiva, entonces cambia a negativa. Y uno, ¿cómo así? Bueno, pues básicamente la misma propiedad que está acá, pero leída al contrario. ¿Sí se dan cuenta? O sea, ustedes pueden pasar de potencia negativa a una división o de una división a una potencia negativa. ¿Bien? Entonces tenga en cuenta que esta propiedad también sirve para reescribir potencias en un denominador. ¿Ok? Y ustedes me dirán, oiga profesor, ¿cómo así que sirve para escribir potencias en un denominador? Imagínese que usted llegó a una cosa así, 1 entre x a la menos 7. Imagínese. Entonces usted dirá, uy profesor, ¿y eso a qué es igual? Bueno, fíjese que tiene la misma forma de la propiedad que está acá. Tenemos un 1, una base, que en este caso la base es x, y un exponente que no le voy a poner signo negativo, sino que lo voy a llamar n al negativo 7. O sea, el negativo 7 va a ser el papel de la n. Entonces, si yo utilizo la propiedad que está aquí arriba, esto sería igual a ¿cuánto? Pues sería la misma base que es x. Escribo el exponente que es menos 7 en este caso. Y la fórmula me dice que le tengo que poner un menos, porque miren que en este caso el exponente era negativo 7. O sea, ¿se acuerdan que la n era negativo 7, que es el que está en amarillo? La fórmula te dice es que si tenemos 1 entre una potencia, la podemos escribir como la potencia, pero le tengo que cambiar el signo al n que estaba originalmente. En este caso la n era negativo 7. Por eso es que les quedó menos 7. ¿Y cuánto es menos 7? ¿Me recuerdan? Leyes de signo.
Entonces, menos por menos te da más, o sea que 1 entre x a la menos 7 es lo mismo que decir x a la 7. Y terminamos. Entonces, dense cuenta que a veces aprender a utilizar estas propiedades de potencias negativas también les puede ayudar a simplificar mejor algo sin necesidad de matarse la cabeza haciendo, por ejemplo, ley de la oreja y cosas de ese estilo, que a mí, pues, ese tipo de propiedades a veces me fastidia la vida. Pero pues bueno, obviamente uno tiene que aprender a usarlas también, pero en potencias a veces es útil recordar cómo es el uso de esas propiedades leyéndolas de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Entonces, por eso es que muchos profesores cuando hacen estos ejercicios los hacen en 2 golpes, como que pum, 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 acabé. Y uno, uy, pero ¿qué pasó? Usualmente es utilizando estas propiedades de diferentes formas, ¿ok? Bueno, y la voy a poner como una última propiedad, propiedad 7, que pues realmente es una propiedad, bueno, pues no, ni siquiera necesito decirle propiedad. Más bien sería como una notación. Y es que a a la 1, ¿cuánto nos da a la 1? ¿Y cuánto es a la 0? Entonces, si estoy multiplicando a una vez, pues eso me tiene que dar a, ¿no? Y la otra propiedad, o sea, cuando tenemos a con un exponente 1, pues es a. Y a la 0, pues básicamente representa, bueno, uno podría decir, ay, vamos a multiplicarla a 0 veces. No, lo que está queriendo decir aquí, utilizando propiedades de potencia, bueno, les voy a decir, a a la 0 es 1 si a es diferente de 0. Acá toca tener cuidado con esta propiedad y ya les voy a contar por qué. Ustedes dirán, bueno profesor, ¿y por qué a a la 0 es 1? Bueno, por propiedades de potencia, ¿cuánto? Bueno, primero, si tenemos un número dividido entre el mismo número, ¿cuánto nos da? Si ustedes dividen 2 entre 2, 5 entre 5, 10 entre 10, pues si uno divide un número entre el mismo, eso nos da 1, por un lado. Y por el otro lado, si utilizamos la propiedad de resta de potencias, porque miren que aquí tiene un exponente 1 y aquí también, ¿no? Por la propiedad que está acá. Entonces, si restamos exponentes, recordemos la propiedad, este es el exponente de arriba. Este es el exponente de arriba. Espérate, les voy a tomar... Esta es la propiedad que vamos a usar. Entonces voy a copiarla y la voy a pegar aquí a un ladito, pues para que nos acordemos qué propiedad es la que estamos usando. Entonces, si tenemos una división de términos de igual base, se restan los exponentes, el que está arriba con el que está abajo. O sea que esto sería a elevado al exponente de arriba menos el exponente de abajo. ¿Y cuánto nos da 1 menos 1? 1 menos 1 es 0. O sea que acabamos de demostrar que a a la 0 es 1. ¿Listo? O sea, la condición de que a a la 0 es 1 proviene de dos cosas. Una, de la fórmula de la división de términos de dos potencias iguales. Y dos, pues de dividir un término entre el mismo. Si ustedes dividen a con a, pues les da 1. Entonces, de ahí es donde sale la idea de que a a la 1 es a y, más importante, que a a la 0 es 1 si la a es diferente de 0. Usted me dirá, oiga profesor, ¿y usted por qué le quita la posibilidad de que sea 0? Bueno, si la a fuera 0, en este paso usted me estaría diciendo que 1 es 0 dividido entre 0. ¿Ok? Y pues esto es algo falso, el 0 no puede dividir. Entonces, esta demostración sirve solamente en el caso cuando la a no sea 0, ¿ok? O sea, el 0 no puede estar en un denominador, por eso lo tenemos que quitar. ¿Vamos bien hasta acá? Ok. Cuéntame quién fue el que levantó la manito. Ah, dale, tranqui. Perfecto. Entonces, cuando ustedes estén trabajando estas cositas de potencia, tengan muy en cuenta, bueno, recuerden que esta es la base, aquí el exponente es 1, aquí el exponente es 0. Entonces, siempre que tengan una base elevada a la 0 te da 1, siempre y cuando esa base no sea 0.
Entonces tengan mucho cuidado con eso. Bueno, yo creo que podemos empezar con propiedades de álgebra directamente. Bueno, antes de empezar, vamos a recordar una cosita. Recordar. Cuando ustedes estaban en el colegio, ustedes recordarán que las operaciones básicas, por lo menos suma y multiplicación, cumplen varias propiedades, ¿no? Por el momento vamos a recordar lo siguiente. Recordar que la multiplicación de números reales es, dos puntos. Primero, asociativo, es decir, no importa cómo se haga una multiplicación. El resultado es el mismo. Segunda, conmutativa. No importa el orden de cómo se haga una multiplicación dada, el resultado es el mismo. Bien. Por el momento, esas son las propiedades que me van a importar en estos ejercicios de álgebra básica. Bueno, y ustedes dirán, profesor, ¿cómo así que no importa cómo se haga una multiplicación? Bueno, acá una cosita importante que de pronto puede ser motivo de duda. No importa cómo se haga la multiplicación sin cambiar el orden. ¿Bien? Y ustedes dirán, ¿cómo así que sin cambiar el orden? Bueno, por ejemplo, esta propiedad conmutativa más bien la voy a poner aquí abajito. Y vamos a hacerla con un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos 2 por 7 por 3, ¿a qué me refiero que sin cambiar el orden? Bueno, me refiero a que ustedes no pueden mover los elementos que se están multiplicando. Entonces 2 por 7 por 3 lo va a dejar fijo. Pero cuando hablo que no importa cómo se haga la multiplicación, quiere decir que yo puedo empezar haciendo multiplicaciones pequeñitas y con eso encuentro la solución completa. Es decir, yo podría, por ejemplo, multiplicar primero estos dos, que sería 2 por 7. ¿Cuánto es que me da 2 por 7? 14, ¿no? 14 por 3. Entonces, miren, primero estamos haciendo este pedacito, que era 2 por 7, que es 14. ¿Y cuánto es 14 por 3? Serían 30 más 12, serían 42. ¿Ok? Entonces miren, ustedes hicieron 7 por 2 por 3, multiplicando primero los dos primeros y luego ese resultado se lo multiplicó con el último. Ahora, si yo hiciera 2 por 7 por 3, pero ahora multiplicando los dos últimos primero, ¿cuánto me da 7 por 3? Entonces 7 por 3 me da 21. ¿Y cuánto es 2 por 21? Y miren que por cosas del destino me dio lo mismo, ¿ok? Pero bueno, no por cosas del destino, eso es una propiedad de los números reales. Entonces, si ustedes tienen una multiplicación y a usted le dio por empezar la multiplicación de los términos con los primeros términos que aparezcan, pues no pasa nada. Si un compañero suyo fue por el otro lado, empezó a multiplicar por los últimos, tienen que llegar al mismo resultado sin importar cómo usted inicie esa multiplicación y sin cambiar el orden. Fíjense que yo en ningún momento cambié el orden de la multiplicación. Era 2 por 7 por 3. Entonces, esa propiedad se llama la propiedad asociativa, porque usted está asociando, está tomando elementos del producto original y los va calculando de a uno en uno hasta llegar al resultado final.
La propiedad conmutativa lo que sí ahora nos dice es que si tenemos un producto, por ejemplo estos tres, vamos a hacerlo con tres. No importa el orden con que usted multiplique los elementos que están en esa multiplicación dada. Y ustedes dirán, ¿cómo así? Bueno, si yo tengo 2 por 7 por 3, es lo mismo que decir 7 por 2 por 3 por 2 por 7, o es lo mismo que decir 7 por 3 por 2. Nos va a dar exactamente lo mismo. Fíjense que son los mismos elementos de la multiplicación original. Los voy a poner acá con un color. Aquí está el 2, aquí está el 2, aquí está el 2. Aquí está el 7, aquí está el 7, aquí está el 7. Y si originalmente estábamos multiplicando el 2, el 7 y el 3, pues también tiene que aparecer el 3 multiplicando. O sea, miren que son los mismos números en la multiplicación, pero cambié el orden del producto. Pues a uno lo que le dicen en la propiedad conmutativa es que si ustedes multiplican, bueno, 2 por 7 por 3 ya me di cuenta que era 42. Ahora, si ustedes hacen esta nueva multiplicación, que sería por ejemplo 3 por 2 por 7, o sea sería 6 por 7. O sea que esto es 42, mire, me dio lo mismo. Y de nuevo, si hago la asociación por ejemplo con los dos primeros, 7 por 3, esto sería 21 por 2 y nos sigue dando 42. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, fíjense que la propiedad asociativa es muy diferente a la propiedad conmutativa. La propiedad conmutativa te dice que si tenemos un producto de ciertos términos, el orden de ese producto no altera el resultado. O sea, si yo cambio el orden de los elementos del producto, me da lo mismo. ¿Ok? Bueno, ustedes dirán, venga profesor, ¿y usted por qué me recuerda esta propiedad? Porque esa propiedad la vamos a seguir haciendo en los ejercicios de álgebra. ¿Ok? Entonces ustedes dirán, ¿cómo así? Bueno, ahora sí empecemos con lo bueno. Ejemplo 1. Imagínense que yo les digo que escriba de manera simplificada la siguiente expresión. Ok, vamos a hacerlo con A y con B, como para hacerlo con calma. A a la 7 por B a la 8 entre A a la menos 4, B a la 5. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, fíjense que esto está como feo porque, aparece A a la 7, B a la 8, A a la menos 4, B a la 5. Bueno, entonces, ¿qué queremos decir con escribirlo de una manera simplificada? Pues básicamente es escribir esa expresión, pero de una manera más resumida. No tenemos que escribirlo así como un cociente tan feo. Entonces yo les voy a contar unas cositas para poderlos guiar. Este ejercicio lo vamos a hacer por pasos, ¿les parece? O sea, los pasos para solucionar un problema que tenga que ver con exponentes es copiar y pegar. Pero creo que es mejor escribir los pasos para solucionar. Entonces, el primer paso es el siguiente. Separar. Dije separar, escribir lo que no es. Separar los números y las variables como productos o divisiones respetando la posición original de los mismos. Bueno, ustedes saben que a mí me gusta escribir mucho, pero a la final esto, pues cuando lo apliquemos va a ser algo sencillo. O sea, relájense que esto es teoría, pero pues quiero explicarles lo siguiente. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Miren que en este caso aparecen variables, ¿no? Que en este caso, pues las variables van a representar letras, ¿no? O sea, recordarán eso. Entonces usted me podría decir, pues sí, profe, mire que aquí hay una A y aquí hay una A, ¿verdad? Que representarán usualmente las bases. Esas son variables. Y por aquí usted me puede decir, profesor, mire, aquí hay una B y aquí una B.
Perfecto. Cuando hablo de los números, me estoy refiriendo a números que estén multiplicándose en esa expresión. Aquí no aparecen números multiplicando, aparecen son exponentes, pero no, los exponentes no son los números que estoy hablando. Me referiría a números si por ejemplo aquí apareciera un 8 por y aquí un 7 por. ¿Sí me explico? O sea, si aparecieran números solitos multiplicando y términos con variables con exponente, ¿ok? Pero en este caso no aparecen numeritos, yo no quiero matarles la cabeza con el primer ejemplo, por eso es que no aparecen. Pero lo que sí vamos a hacer ahora es separar las variables, o sea, los que tengan la A los vamos a dejar en un lado y vamos a respetar el orden o la posición que estén las variables. O sea, por ejemplo, si la variable está arriba, la dejo arriba, si la variable está abajo, la dejo abajo, con su respectiva potencia. ¿Ok? Entonces, usted tiene arriba un a a la 7, pues vamos a separar las a, o sea que voy a dejar el a la 7 en la parte de arriba y el a la menos 4 en la parte de abajo, pues porque son a's, ¿ok? O sea, fíjense que lo que estamos haciendo es que estamos separando el ejercicio original. Déjenme yo aquí subo esto un poquitín. Perfecto. Y entonces fíjense, acá lo que estamos haciendo es separando para la primer variable, que dijimos que era la A, pero si usted quiere decir que la primera variable es la B, no pasa nada. O sea, dijimos, mira, la primera que encontré fue la A, entonces listo, esa es la primera variable. Y dejamos las A que están en el numerador con su respectiva potencia arriba, y si había una A con una potencia en el denominador, lo dejamos abajo. En este caso hay arriba y abajo, entonces ya lo dejamos así. Ahora seguimos con la segunda variable, que en este caso es la B, o sea que te va a quedar por B a la 8 entre B a la 5. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces esto era para la primera variable. Y la voy a correr acá un poquitín. Y ahora acá es lo mismo. Pero en vez de ser para la primera variable, sería para la segunda variable. Segunda variable. ¿Vamos bien hasta acá? O sea, usted va a respetar el orden de las variables con sus respectivas potencias, tanto arriba como abajo. Fíjense otra cosita. Cuando ustedes reescribieron esa división con producto, miren que los elementos que aparecían aquí, pues los elementos que aparecían originalmente son los mismos que aparecen acá. O sea, miren que no hay ninguno que esté sobrando o que esté faltando. Entonces, ¿a qué me refiero? Si aquí está la a la 7, mire, aquí está la a la 7. Si aquí está la a la menos 4, aquí está la a la menos 4. Si aquí está el b a la 8, aquí está el b a la 8. Si aquí está el b a la 5, aquí está el b a la 5. O sea, no hay ningún término que esté sobrando o faltando, ¿ok? Y ustedes dirán, bueno, profesor, ¿y por qué tiene que hacerse eso? Bueno, porque precisamente utilizando las propiedades de asociatividad y conmutatividad, lo que le están diciendo a usted es que vea, si usted quiere cambiar el orden de los elementos que se están multiplicando, bueno, multiplicando o dividiendo, ¿bien? Realmente esta propiedad también no es solamente cierta para una multiplicación, sino que también es válida para una división. O división. Mejorémosla. Y acá lo mismo, no importa cómo se haga una multiplicación o división. Pero entonces acá cuando hablamos de cambiar el orden o sin cambiar el orden, es que si está en el numerador, se deja en el numerador, si está en el denominador, se deja en el denominador. ¿Vamos bien hasta acá? O sea, estas propiedades de asociatividad y conmutatividad no son solamente para multiplicaciones, también son válidas para divisiones, ¿ok? Entonces, por eso es que yo puedo hacer esta reordenación. O sea, si teníamos una división grande y teníamos variables diferentes, pues puedo ordenar las variables en el orden que está establecido. Y ustedes dirán, bueno, profesor,
Y esto, ¿cómo verifico que realmente es esto, no? Porque usted me podría decir, venga, yo no creo que sean igual. Bueno, si usted me está diciendo que algo es igual a otra cosa, debería poderme devolver, ¿no? Entonces, yo les pregunto una cosa, ¿ustedes se acuerdan cómo se multiplican fracciones? Pues resulta y acontece que las fracciones se multiplican de manera horizontal. Si usted multiplica una fracción, bueno, dos fracciones, el resultado es multiplicar horizontalmente. Entonces, ¿cuánto le da a la 7 por b a la 8? Pues a la 7 por b a la 8. ¿Y cuánto le da a la menos 4 por b a la 5? Pues le da el que está abajo. O sea que sí son iguales. Es decir, la ordenación que le estoy enseñando no es que sea mentira, porque usted se puede devolver haciendo la multiplicación de fracciones. Recuerden que la multiplicación de fracciones es horizontal. ¿Bien? Entonces, por eso es que este paso 1 es válido. El paso 1 lo podemos hacer porque a la final, si ordenamos las cosas si ordenamos los elementos o las variables de la manera que les enseñé, pues usted puede devolverse multiplicando todo otra vez, que sería multiplicar de manera horizontal. ¿Ok? Bueno, pero no nos vamos a devolver, o sea, esto era solamente para verificar de que podemos devolvernos, o sea, devolvernos es pasar de aquí a acá, pero pues no me interesa devolverme. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? En el paso 2, bueno, acá hay una pequeña observación. Si hay potencias comunes, se debe repartir, bueno, se deben repartir esas potencias antes de separar, de hacer la separación. De nuevo, esa observación que les hago ahí, acá no la necesitamos porque no hay potencias comunes. ¿A qué me refiero de una potencia común? Por ejemplo, si usted tuviera x cuadrado por y a la 3, todo elevado a la 5. Ese exponente 5 sería una potencia común porque está afectando a un producto, ¿ok? A eso me refiero con que sea una potencia común. Pero pues en este caso no hay potencias comunes, cada uno tiene su exponente y no hay problema. Bueno, ¿cuál es el paso 2? Pues utilizar las propiedades de potencia. Usar las propiedades del 1 al 6 de potencias o exponentes dadas arriba. ¿Listo? Y si usted hace eso, o sea, si utiliza todas las propiedades que se puedan, va a llegar a la forma más simplificada. Y acabo el ejercicio. Entonces, usted me dirá, pero ¿cómo así, profesor, si yo me quedé aquí en esta parte? Bueno, vamos a volver a copiar. Aquí. Pero entonces le voy a quitar tanto color. Esto de primer variable, segunda variable, pues ya lo expliqué arriba. Más bien vamos a mirar qué propiedad puedo utilizar aquí. ¿Y qué propiedad ustedes creen que se puede utilizar aquí? Entonces fíjense, miren que tenemos una división de términos que tienen qué propiedades en común. ¿Será que la base es igual? ¿La base es distinta? O sea, aquí en este pedacito, ¿la base cómo es? O sea, lo primero que usted tiene que preguntarse es eso. Ah, pues porque es que miren que hay propiedades para bases iguales y para bases distintas. Esto es para bases distintas, no me sirve. Yo necesito términos que tengan la misma base. Ah, entonces yo creo que podría utilizar esta propiedad, ¿no? Pero miren que esta propiedad es con A. Entonces usted me puede decir, ay, profesor, entonces solamente me sirve con A. Pues no, la misma propiedad usted le puede cambiar el nombre de la base y llamarla B. Entonces esta es la propiedad 2. Bien. Entonces, si utilizamos la propiedad 2 para el primer término, sería lo siguiente. Tenemos la misma base que es A, o sea, queda la misma base,
Y se resta el exponente de arriba con el de abajo. 7 menos menos 4. Y para el otro pedazo es la misma base, o sea que queda la base b, y tomamos el exponente de arriba menos el exponente de abajo. Bueno, voy a utilizar los mismos colores que están acá, pero recuerden que estamos utilizando la estamos utilizando en dos casos distintos. Para la A el exponente de abajo es menos 4 y para la B el exponente de abajo es menos 5. Entonces voy a utilizar colores para que se den cuenta que ahí estamos utilizando una misma propiedad dos veces. Que sería la propiedad 2, pero en la propiedad 2 ustedes dirán, ay profesor, pero es que ahí aparece la A. Pues no pasa nada, usted la A la puede cambiar por la letra que quiera. ¿Bien? Y lo mismo para la B. Entonces miren que ahí estamos utilizando la primera propiedad para este pedazo, que es esto. Tomamos el exponente de arriba menos el de abajo. Y lo mismo para esta, que sería el exponente de arriba que es 8 menos el de abajo que es 5. Tengan mucho cuidado con la fórmula porque es que muchos de ustedes de pronto, si lo escriben a las carreras, lo pueden escribir así. ¡Ay, el de arriba es 7 menos 4! Pues si usted me hace esto, en su bello examen le va a aparecer una X hermosa. Porque miren que una cosa es tomar 7 menos menos 4 y otra cosa es escribir 7 menos 4. Entonces, si usted me escribe mal la fórmula o si la aplica mal, pues se va a tirar el ejercicio de ahí en adelante. Entonces, mucho cuidado con utilizar las fórmulas. ¿Ya se dan cuenta por qué a mí me gusta utilizar colores para todo? Porque de esa forma usted puede decir, ah, mira, este es el exponente de arriba, este es el exponente de abajo, restemos. ¿Bien? Pero miren que la resta de la fórmula yo la dejo aquí aparte. Yo no le estoy poniendo color a eso. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado. ¿Cuánto nos da 7 menos menos 4? ¿Cuánto nos da eso? Menos por menos nos da más, o sea que esto es 7 más 4, o sea que es 11. ¿Y cuánto nos da b? b a la 8 menos 5. 8 menos 5 es 3. Pues niños, terminamos. Porque la idea era simplificar y creo que ya no podemos utilizar más propiedades de potencia. Por eso es que es importante repartir las variables para que usted así pueda ver qué propiedades usar o qué propiedades no. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, yo creo que podemos ir para otro ejemplo. Ejemplo 2. Bueno, una observación antes de hacer el ejemplo 2. Observación. Las propiedades anteriores sirven para exponentes cualesquiera. Y ustedes digan, ¿cómo así que exponentes cualesquiera? Bueno, pues yo puedo tomar, por ejemplo, números enteros, digamos 2, 7, 5, menos 3, menos 2, pero también sirven para fraccionarios, 1/2, 5/3, 2/5, bla, bla, bla. ¿Bien? Y más aún, también servirían para más, pero pues ya con estos creo que tienen más que todo. Enteros o exponentes racionales. Y en general, cuando me refiero a cualesquiera, me estoy refiriendo a exponentes que sean números reales. ¿Vamos bien? Que los números reales pues eran los números que ustedes trabajaban desde high school. Bueno, desde el colegio. Ok, entonces vamos a hacer un ejemplo, pero entonces le vamos a subir un poquito el nivel de dificultad, porque necesito que se pongan a repasar resta de fracciones. Entonces vamos a hacer el siguiente. Por ejemplo,
5 por x a la 2 por y a la menos 7 multiplicado por 2 por x a la 3 cuartos, bueno, 3 cuartos por y a la 1 quinto. Bueno, ustedes dirán, uy, profesor, ¿yo cómo hago eso? Bueno, paso 1. O sea, uno a veces cuando se pone a hacer un ejercicio de álgebra, uno se asusta, uno dice, ay, Dios mío, ¿qué estoy pagando? ¿Qué hicieron mis vidas anteriores? Pero pues no, relájese, o sea, intente mirarlo con la guía que le estoy dando. Entonces, antes de usted ponerse a hacer un producto o una división, mire que acá cuando hablo de separar números y variables como productos o divisiones, pues si solo hay productos no pasa nada, pues hay productos. Cuando hablo de la división es que si hay términos en un denominador, pues lo podemos separar. Pero así como está escrito el ejercicio, uno se lo puede imaginar como solamente números. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a poner lo siguiente. Entonces, fíjense que hay términos que tienen potencias con variables y tienen la misma base. Por ejemplo, aquí aparece la x y aquí también aparece la x con un exponente. No me va a importar cuál es el exponente por ahora. Aquí aparece la y, aquí la y. Pero aquí lo raro con el ejercicio anterior es que ahora sí aparecen números que están multiplicando en las expresiones. Entonces, ¿qué era lo que nos decía el paso 1? Bueno, pues que si usted tiene unos números que están multiplicándose, pues vamos a dejar, como todo se está multiplicando, ¿no? Acá el símbolo de 2 paréntesis quiere decir que estamos multiplicándose. Pues vamos primero a poner los números. 5 por 2. Ahora, ¿quién seguimos? Con la primer variable, que si quiere ponga la x. O sea, fíjese que ya hicimos primero los números y los dejamos multiplicados. Estos serían los números. Ahora vamos con la primer variable, que si ustedes quieren la primer variable puede ser la x. Que hay dos x que se están multiplicando en cada término, pues dejemos las x solitas. X a la 2, x a la 3 cuartos. Y por último, pues a la última variable que aparece, que en este caso es la y, que sería y a la menos 7, y a la 1 quinto. Una pregunta, ¿hay algún término que esté sobrando o que esté faltando de los que están originalmente? ¿Por qué les hago esa pregunta? Porque si la pregunta es sí, ¿qué tal que usted diga, ay, vea profesor que faltó una y a la algo? Bueno, pues si faltó una y a la algo, pues está mal. O sea, los términos que aparecen aquí, en esta multiplicación grande, tienen que ser los mismos que están acá. Lo único que yo hice fue cambiar el orden, que esa es la propiedad conmutativa. Pero los elementos que estaban originalmente son los mismos. Por eso les decía que una parte importante para aprender a hacer esto es que ustedes están utilizando la propiedad conmutativa y la propiedad asociativa del producto, o si lo quiere ver en términos de división también nos sirve, ¿ok? Pero recuerden que en la división pues debe respetarse, si alguien está en el numerador se deja en el numerador, y si alguien está en el denominador se deja en el denominador. Ya, eso es lo único que uno tiene que respetar. Bueno, aquí está la primera variable. Y esta que está acá, pues es la segunda variable. ¿Vamos bien hasta acá, niños y niñas? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo claro? O sea, ¿les puedo hacer ya un quiz? No, mentira. Ok, entonces, paso 2, pues nos toca usar propiedades. O sea, cuando usted separa los números y sus respectivas variables con sus potencias, pues podemos hacer ahora las propiedades de exponente, si es que se pueden. Y ustedes dirán, ¿cómo así que si es que se pueden? Bueno, ¿cuánto es 5 por 2? Pues yo creo que 5 por 2 lo podemos hacer sin problema, que es 10.
Y ahí no estoy utilizando propiedades de potencia, solamente multipliqué números. Por... Ahora creo que acá en esta parte yo sí puedo utilizar una propiedad de potencias, ¿no? Miren que acá como que sí puedo usar propiedades de potencia en este pedazo. Y en este otro pedazo creería yo también que podemos utilizar propiedades de potencia. Pero ¿qué propiedad de potencia es la que puedo usar ahí? Esa es la pregunta. Entonces, miren que los términos que se están multiplicando tienen la misma base, que por ejemplo en este primer pedacito es la x, tienen la misma base, pero se están multiplicando. Entonces no puedo utilizar la de división porque no se están dividiendo. Miren que esta propiedad no la puedo usar porque no se están dividiendo, se están multiplicando. Entonces tengo que buscar cuál era la propiedad que tenía que ver con multiplicación. Uno va mirando, pues es la primera propiedad. Entonces esta es la propiedad que vamos a usar. Que es la propiedad 1. Y lo vamos a usar para la x y para la y. Entonces miren, recuerden que la a representa una base, pues en este caso no es a sino que es x. Entonces dejo la misma base que es x y como se están multiplicando los términos pues se suman los exponentes, o sea que te quedaría 2 más 3 cuartos. Y para la y sería y elevado a la suma de los exponentes, menos 7 más 1 quinto. Bueno, y se los voy a poner así más bonito para que lo puedan ver de dónde fue que salió ese valor. Tomamos el primer exponente que sería la n más el segundo exponente que sería la m. ¿Vamos bien hasta acá? O sea, miren que para la x, pues sumamos los exponentes de la x y para la y, pues se suman los exponentes de la y. O sea, yo no me puedo poner a sumar exponentes que no sean los de la misma variable. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo claro? Bueno, ahora viene el dolor de cabeza. ¿Cuánto es 2 más 3 cuartos y cuánto es menos 7 más un quinto? Bueno, en este examen ustedes pueden utilizar calculadora. Pues yo no soy tan malvado, pero sería bueno que también se acordaran cómo se suman fracciones. Pero si usted quiere utilizar calculadora, pues yo no le veo problema. Lo único es que me tiene que dar el valor en fraccionario. A mí no me interesa el valor en decimal. ¿Ok? Entonces si calculan 2 más 3 cuartos, bueno, pues usted lo puede hacer en su calculadora. O sea que esto sería igual a 10 multiplicado por x a la 11 cuartos por y, y es menos 7 más un quinto. De nuevo, si ustedes me escriben mal esto, ya sea en el libro o en la calculadora, pues se tiran todo. A la menos 34 quintos. ¿Vamos bien? Y si quieren les dejo aquí la base. Pero pues ahí encontramos la solución de la suma de los exponentes. ¿Cuánto es 2 más 3 cuartos? ¿Y cuánto es menos 7 más un quinto? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Bueno, y para mí esa sería la forma más simplificada porque la escribimos como producto con potencias. Pero resulta que a veces hay libros que les gusta molestar la vida y le dicen a uno, oiga, yo quiero que los resultados finales tengan potencias positivas. ¿Ok? Entonces vamos a continuar haciendo el ejercicio imaginándonos que nos piden que las potencias del resultado sean positivas. ¿Ustedes qué creen que nos toca cambiar acá?
Ajá. Muy bien. Entonces, por ejemplo, si estuvieran conmigo y yo no les digo, escríbame los resultados con potencias positivas. Bueno, hasta aquí lo podríamos dejar. Bien. Pero, acá les voy a escribir como una observación. Si piden el resultado con potencias positivas, entonces si piden el resultado con potencias positivas, debemos continuar con lo siguiente. Como hay una potencia negativa, pues voy a acordarme cuál era la propiedad de potencias negativas. Esta. Si hay una potencia negativa, la puedo escribir como esa misma potencia con la misma base. Bueno, aunque acá lo voy a poner así en una... Pongámoslo como en un ovalito. Bien. Entonces vamos a utilizar esta propiedad, que es la propiedad 3, si no estoy mal. Bien. Y lo vamos a usar solamente con la que tiene el exponente negativo, que en este caso, bueno, voy a poner un color como naranja en vez de amarillo. ¿Por qué? Porque para la x no vamos a utilizar esa propiedad, o sea, sería 10x a la 11 cuartos. Pero la y, como tiene exponente negativo, pues se puede escribir como 1 entre y elevado al mismo exponente, 34 quintos, pero sería con signo positivo. Entonces miren, voy a ponerlo así con el azul clarito, para que se den cuenta que lo que pasó que fue, escribimos la misma potencia, pero en el denominador, y al hacerlo le cambiamos el signo al exponente. Se acabó. Esa es la propiedad. ¿Ok? Entonces de este pedazo, este pedacito que está acá es este. Y ustedes dirán, bueno, profesor, ¿y ahora qué puedo hacer para escribirlo de manera simplificada? Bueno, usted me puede decir, pero yo no puedo multiplicar estas fracciones porque no tienen denominador. Bueno, si no aparece un denominador, pues por defecto uno le puede poner como denominador un 1. ¿Ok? Entonces, si tenemos denominador 1, pues como resultado final, el producto de fracciones, recuerden que el producto es de manera horizontal. Entonces, ¿cuánto nos da 10 por x a la 11 cuartos por 1? Bueno, pues nos da 10 por x a la 11 cuartos, ¿no? Porque recuerden que multiplicar por 1 no hace nada. Y en el de abajo te quedaría 1 por y a la 34 quintos. Pues multiplicar por 1 no hace nada, o sea que te va a quedar el y a la 34 quintos en el denominador. Y pues niños y niñas, terminamos. Espérame, pongo este exponente más bonito que no me gustó. Y a la 34 quintos. Ahora sí. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, dense cuenta que para hacer este tipo de ejercicios, pues uno necesita practicar varias cosas. Ahora vamos a hacer uno que sea un poquito más feo, ¿les parece? Como ustedes sabrán, a mí me gusta siempre ir subiendo el nivel de a poco. Entonces, ejemplo 3. Bueno, ahora sí vamos a sufrir un poquito en el sentido siguiente. Por ejemplo, 2 por w a la 2, z a la 3, todo elevado a la 4, dividido entre 8 por w a la menos 1, z a la menos 2 y aquí a la 2. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, pongamos la caseta a la 2 nomás.
Z a la 2, qué pena. Bueno, ¿ustedes qué problemita ven ahí? ¿Será que podemos separar? ¿Será que yo puedo decir, ay, esto es 2 entre 8, W a la 2 entre W a la menos 1? ¿Será que yo puedo hacer esto? ¿O qué? Entonces, fíjense que acá hay una cosa importante y es, bueno, si ustedes quieren empezar a hacer un ejercicio de estos, bueno, miremos el paso 1, o sea, que se les convierta esto en una guía. Porque es que muchas personas lo que hacen es irse de cabeza, o sea, se lanzan como si fueran vacas en un pastal y no analizan qué es lo que tienen que hacer y terminan cometiendo errores. Entonces leamos el paso 1. Te dice, separar los números y las variables como productos o divisiones respetando la posición original de los mismos. Perfecto. Pero había una observación que yo no les había querido utilizar por el momento y es que si hay potencias comunes se deben repartir esas potencias antes de hacer la separación. Es decir, que si usted se pone a separar acá, pues tristemente yo voy a tener que ponerle una cosa así. ¿Ok? O sea, si usted una vez se pone que, ay, pues esto es 2 sobre 8 y esto es W a la 2 entre W a la menos 1 y se pone a separar sin tener en cuenta las potencias comunes que hay ahí. O sea, si usted se pone esto igual, pues yo aquí le voy a poner así. Si me lo escribe así, ¿no? Porque si me lo escribe con la potencia repartida, ahí no va a tener problema. El problema es si me lo escribe a las carreras, pues así mismo le va a quedar el ejercicio, a las carreras. Entonces, lo primero que tenemos que fijarnos es que en este ejercicio sí hay potencias comunes. Y usted dirá, ¿cómo así? Bueno, cuando me refiero a una potencia común, me estoy refiriendo a exponentes que están afectando a un producto o están afectando a un cociente. Bueno, en este caso están afectando productos porque lo escribe en forma de producto. Entonces, antes de hacer la separación, esas potencias comunes las tengo que repartir, porque se acuerdan que la propiedad, ustedes dirán, pero ¿por qué se puede repartir, profesor, en un producto? Bueno, pues esa era la propiedad, si no estoy mal, la 4. Miren que cuando hay una potencia común, yo se la puedo repartir a cada uno de los que están en la multiplicación o en la división, dado el caso de que la potencia común esté en la división. ¿Ok? Entonces, en este caso vamos a utilizar esa propiedad 4. Pues la voy a escribir así, pero usted me podría decir, pero profesor, aquí no hay 2 términos, sino que hay 3. No pasa nada. Esta propiedad se generaliza para un producto de términos de más de... Esta es la propiedad, si no estoy mal, 4. Fue la que dijimos que era la propiedad 4. Bien. Entonces, esta propiedad yo la puedo generalizar si hay un producto de más de 2 términos. No pasa nada. Usted solamente tiene que repartirlo a los que estén dentro del paréntesis. Entonces, si hay multiplicaciones, se reparte al primero, se reparte al segundo, se reparte al tercero, que en este caso hay 3. Y lo mismo, usted me puede decir, profesor, este 2 es una potencia común de estos 2 términos. Bueno, pues se reparte al primero y se reparte al segundo. No se lo puedo repartir al 8 porque el 8 está por fuera. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, ¿cómo quedaría esto si lo hacemos de esa forma? Bueno, pues esto quedaría 2 a la 4 por W a la 2 elevado a la 4, porque se reparte el 4 a W a la 2. Por Z al cubo elevado a la 4. Dividido entre 8, W a la menos 1 a la 2 y Z a la 2 a la 2. ¿Ok? Entonces fíjense que se repartió la potencia a cada uno de los que tenía dentro en el exponente. Pero fíjense que a pesar de que se lo puse la flechita aquí encima al W, pues se le reparte al término completo, W a la menos 1. Y lo mismo, los términos que le tenían la potencia 4 de arriba, se le repartió al primero, al segundo y al tercero. ¿Vamos bien hasta acá? O sea, se le repartió al 2, al W al cuadrado y al Z al cubo. Bueno, cuando usted repartió las potencias comunes, podríamos en teoría hacer de una vez ahí lo de la repartición, pero si ustedes quieren, hagan propiedades más de potencia. Y ustedes miran, ¿por qué más propiedades de potencia, profesor? Bueno, porque nosotros también vimos una propiedad 3 que hablaba sobre la potencia de una potencia.
miren que en varios términos aparecen cosas de ese estilo, potencias de una potencia. Entonces aquí estamos utilizando esta propiedad, ¿no? Que fue la de la repartición. Esta propiedad se usó acá, para que nos acordemos. Pero ahora, ¿qué propiedad vamos a usar? Bueno, si ustedes quieren el 2 a la 4 lo pueden calcular en la calculadora, pues yo no me voy a poner a pelear por eso. 16. Pero miren que aquí aparece una variable con una potencia elevada a otra potencia. O sea, aquí aparece w a la 2 por 4. O sea, perdón, w a la 2 a la 4. Entonces, ¿qué propiedad podemos usar ahí? Bueno, pues podemos utilizar esta propiedad, que es la propiedad 3. Y esa propiedad, ¿qué es lo que dice? Cuando yo tengo potencia de una potencia, bueno, le voy a poner el exponente aquí amarillito como para poderlo ver. Pero miren que en este caso se multiplicarían las potencias para el de arriba, o sea, w a la 2 a la 4, pues esto es w a la 2 por 4. Z al cubo a la 4, pues esto es z a la 3 por 4, porque se multiplican los exponentes, potencia de una potencia, dividido entre 8 por w a la menos 1 por 2, z a la 2 por 2. Y ya les voy a poner los colorcitos. 2, 3, menos 1 y 2. Y acá sería el 2 que estaba con el menos 1, el 2 que estaba con el 2, el 4 que estaba con el 2 y el 4 que estaba con el z al cubo. Entonces miren que ahí estamos utilizando la propiedad 3 porque tenemos una base y multiplicación de exponentes, pues se multiplican los exponentes. Entonces, esto sería 16 por... ¿Cuánto es 2 por 4? Sería w a la 8, z a la 12, entre 8, w a la menos 2, z a la 4. Y de esta manera, pues miren que ya quitamos potencias comunes, porque había una potencia común que me iba a fastidiar. Y lo otro fue que utilizamos propiedad de potencia de una potencia para escribir los elementos como algo con un solo exponente. Ahora sí, llegando a este punto, podemos ahora sí repartir números, variables, en el orden en el que estén. O sea que, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues esto sería 16 octavos por w a la 8, w a la menos 2 por z a la 12 entre z a la 4. Porque recuerden, ¿qué era lo que hacíamos? Números. Pues los números que estén en el numerador los dejamos en el numerador, los números que estén en el denominador los dejo en el denominador. Y lo mismo es la separación por variables. Aquí aparece w, aquí aparece w con un exponente, pues los que tienen w los vamos a dejar en la misma posición. Y los que tienen z, de nuevo, vamos a dejarlo en la posición que estén. Aquí es z, pues aquí es z, aquí es z. Y recuerden que la ordenación es primero números, luego la primer variable que usted escogió, y por último la segunda variable. ¿Listo? O sea que en este caso, ¿cómo nos queda este resultado? Entonces, 16 octavos, creo que eso nos da 2, ¿no? Esto es 2. De nuevo, puedes hacer la división o puedes hacerlo en la calculadora. Yo no me voy a poner a pelear con usted por eso. Fíjense que ahí tenemos una misma base, pero está en una división y tenemos un exponente arriba y un exponente abajo. Entonces ahí vamos a utilizar la propiedad de el exponente de arriba menos el exponente de abajo. Y lo mismo al otro lado hay una división, o sea que esto sería z al exponente de arriba menos el exponente de abajo. Y ya les voy a copiar la propiedad, creo que yo la había copiado por acá. Acá. Bueno, aquí propiedad 2, pero dejémoslo así. Perfecto.
Entonces, esta es la propiedad que estamos utilizando. Y usted dirá, profesor, ¿y con qué exponentes? Bueno, pues el exponente de arriba para la W y para la Z lo vamos a poner con amarillo. Y el exponente del denominador lo vamos a poner en morado, pues para tener en cuenta la fórmula que está general. Y obviamente se hace por bases, ¿no? O sea, yo no estoy mezclando naranjas con manzanas, no, estamos haciéndolo solo para la W en un lado y solo para la Z en el otro, porque son variables distintas. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, y pues ya lo único que nos queda es hacer resta o suma, porque creo que 8 menos menos 2 me da 8 más 2. O sea que esto sería 2 por W a la 10, porque menos por menos te da más y 8 más 2 es 10, por Z a la 8. Y pues niños, acabamos. Esa es la solución del ejercicio. ¿Vamos bien? Perfecto. Entonces, que no se les haga raro si en el examen les sale algo así. Como les decía, yo les voy a mandar unos exámenes viejitos que tengo por ahí guardados. Y con eso pues van a poder repasar. Bueno, entonces esto de nuevo, para usted poder aprender bien las propiedades de potencia, pues usted tiene que hacer muchos ejercicios. Creo que yo ya les había asignado a ustedes un taller. Lo ideal sería que ustedes hicieran todos los ejercicios del taller, del libro de Allendorfer. Bueno, y no solamente los del taller, sino que los que están ahí en el Allendorfer para que agarren más práctica. Ok, ¿qué más les iba a contar? Ok, ya vimos entonces las propiedades de potencia, genial. Ahora vamos a hablar de radicación de una vez. Radicales. Muchas personas cuando trabajan radicales, pues se les vuelve un dolor de cabeza. Cuéntame, Laura. Ujú. Eh, bueno, ya les comenté que el examen es de este viernes en 8. Ah, sí, sí. No, 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 eso yo lo cambiaré y también dependerá de la velocidad con la que hagamos los temas que los veamos. Obviamente yo siempre les voy a avisar por lo menos con una semana antes del examen. O sea, a mí no me gusta agarrar a los estudiantes fuera de base. Entonces, yo creo que mientras vamos continuando, pues lo vamos mirando. O sea, no hay lío con eso. ¿Listo? Pero por ahora, para el primero, esas serían las fechas. Yo estaría pensando, bueno, si algo solo hablamos el viernes de los del futuro. Es que no me gusta hacer futurología porque hace 7 semanas estábamos diciendo que íbamos a acabar en noviembre, ¿no? Pero pues bueno, la realidad fue otra cosa. Entonces, por el momento preocupémonos por el primero, que sería la otra semana, ¿ok? Y el viernes pues hablaríamos serían fechas tentativas, pero pues ahí sí dependerá mucho de nuestra velocidad, ¿no? Bueno, entonces radicales. Para ustedes, ¿qué son los radicales? Bueno, básicamente la radicación es la operación contraria de la potenciación. Ustedes dirán, ¿cómo así? Bueno, un radical, entonces decir por ejemplo que y es igual a raíz enésima de x. O sea, acá estamos diciendo que este símbolo
se lee como raíz enésima. ¿Y esto qué representa? O sea, ¿qué quiere decir que la y sea la raíz enésima de x? Pues lo que quiere decir es que la x es y a la n. O sea, miren que hay una relación entre la una y la otra. Y ustedes dirán, ¿cómo así? Bueno, fíjense que nosotros acá a este lo llamábamos base, ¿no? O sea, la y haría el papel de una base, la n haría el papel de un exponente, que en este caso vamos a ponerle amarillito, que creo que es el color que hemos usado para la mayoría de exponentes. Y usted me podría decir, oiga profesor, ¿y la x entonces qué es? Si equivalen una con la otra, o sea, si son la misma cosa, acá sería, bueno, o sea, el índice de la raíz, que se llama la raíz, el valor enésimo de la raíz, esta ya es el papel de la base. Pero entonces la pregunta es, ¿qué es la x? Bueno, la x en este caso, si la vemos en términos de potencia, se denomina el resultado de esa potencia. Entonces, a esa x o a esa potencia se le denomina el resultado. La x sería el resultado de hacer la potencia dada ahí, ¿ok? Entonces, cuando ustedes están calculando una raíz enésima, ¿ustedes qué es lo que están buscando? Pues ustedes están buscando un valor de x, en este caso, tal que al elevar el resultado, perdóname, si estamos haciendo la raíz enésima de x, el y que es el resultado, básicamente es cuántas veces debo multiplicar y, bueno, que en este caso sería n veces, para que me dé como resultado la x. Entonces, una raíz enésima se puede leer de esa manera. Calcular. Entonces, calcular una raíz enésima de un número, puede llamar de un número x, es un número y tal que al elevarlo a la potencia n se obtiene como resultado el valor de x original. ¿Ok? O sea, recuerden que lo que estábamos resolviendo era saber quién es y porque era la raíz enésima. O sea, la y es el resultado que yo estoy buscando. Pero usted cómo verifica que ese número es la raíz enésima de un número que estoy llamando x. Pues si ese valor realmente es la raíz enésima, pues al elevar el resultado que usted encontró con el índice de la raíz, pero lo va a ver como una potencia, que ya ahorita le voy a decir el índice de la raíz, que se me olvidó copiarlo arriba. Bien. Entonces, aquí cuando hablamos de raíces, la n se denomina el índice de la raíz. Pero realmente, en cierto sentido, pues él representa un exponente. O sea, la n no es solamente el índice de una raíz, sino que la n también representa una potencia. ¿Ok? Sí, sería el jueves, Juan Camilo. La entrega del taller. Sí, el día antes del examen. Ok. Entonces, o sea, tienen tiempo hasta ese día. Pues yo no estoy diciendo que sea la fecha obligada que lo entreguen. No, pues ese sería el valor estimado. Ok. Entonces, ustedes, por ejemplo, de esta manera pueden verificar si calcularon bien una raíz enésima o no. Y ustedes dirán, ¿cómo así? Bueno, por ejemplo, si yo les pido que calculen la raíz cuarta de 81, ¿qué estaríamos buscando? Entonces, por ejemplo, esto sería una y. ¿Bien? Entonces, uno a veces hace esto en la calculadora y la calculadora le dice a uno, ay, pues la y vale 3 y terminamos. Bueno, sí, pero de nuevo, ¿usted qué estaba buscando? Una raíz cuarta. Entonces, usted me podría preguntar, oiga, profesor, y si me dio 3, ¿yo cómo verifico que realmente es el 3? Entonces, si usted quiere verificar que una solución o que algo que usted encontró es una raíz, o sea, si usted me está diciendo, por ejemplo, que 3
es la raíz cuarta de 81. Acuérdese que el 81 hace el papel de un resultado, el 4 hace el papel de un exponente y en la solución que usted encontró, que en este caso es 3, es una base. Entonces decir que 3 es la raíz cuarta de 81 es la misma cosa que decir que 81 es 3 a la 4. O sea, si usted quiere verificar que esa raíz cuarta realmente es lo que usted dijo, pues esta igualdad debe ser cierta. Y pues usted puede verificar en su calculadora cuánto es 3 a la 4. 3 por 3 por 3 por 3. Eso nos daría pues 81. 81 es igual a 81. Perfecto. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, si usted dice que la raíz cuarta de 81 es 3, pues usted puede verificar si eso es cierto o no haciendo una potencia. Por eso es que las raíces tienen como unas propiedades que uno puede decir, y son como propiedades de inversa, entre comillas, pues todavía no sabemos qué es inversa. Pero básicamente, cuando usted quiere despejar una potencia, usted saca un radical y viceversa. Eso es lo que realmente estamos haciendo acá, ¿ok? Pero bueno, trabajar radicales en general no es tan fácil. Entonces, acá vamos a hacer una pequeña observación y es que las variables a trabajar con radicales las vamos a suponer positivas. Bueno, por ahora. ¿A qué me refiero con que las variables sean positivas? Bueno, por ejemplo, si usted ve raíz cuadrada de x, pues ya que estoy suponiendo que la x toma valores positivos. Que de pronto cuando usted estaba en el colegio el profesor ponía esto, x mayor que 0. Bueno, pues sí. O sea, la x no va a tomar valores negativos, ¿ok? Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, resulta que a veces las raíces pueden estar bien definidas y a veces no. ¿Bien? Entonces, pero eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos hablando de valores absolutos. Pero ese tema yo lo quiero meter en el siguiente examen y no en este. ¿Ok? Entonces, siempre que ustedes vean cualquier raíz, y es más, una raíz enésima cualquiera, de una variable cualquiera, que bueno, en este caso la estoy llamando x, pero si apareciera raíz cuadrada de z, raíz quinta de y, estoy diciendo que la z y la y toman valores positivos por ahora. O sea, después vamos a generalizarlo, pero si uno lo generaliza toca tener muy cuidado con muchas cosas. Entonces, por el momento no quiero estresarlos más de lo debido. Bueno, y ustedes dirán, bueno, profesor, ¿y todo este carretazo para qué es? Pues resulta que los radicales están íntimamente ligados con las potencias. ¿Por qué? Resulta que hay una propiedad que la podemos llamar propiedad 7 de radicales, bueno, de potencia realmente, pero esta propiedad dice lo siguiente, todo radical se puede ver como un exponente. O sea que a veces cuando ustedes vieron racionalización, bueno, digamos radicales, a ustedes les enseñaban toda una cantidad gigante de propiedades con radicales, que básicamente son las mismas propiedades de exponentes, pero poniéndole radical. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Yo quiero que ustedes se aprenda algunas fórmulas, pero no se aprenda fórmulas repetidas. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, esta propiedad 7 dice lo siguiente. Si usted tiene una raíz enésima de una potencia, puede verlo como la misma base, pero el índice de la raíz, o sea, si aquí aparecía raíz enésima de a, recuerde que aquí esta era la base, ¿no? Entonces, en vez de ver ese radical como un radical, véalo como un exponente, pero ahí automáticamente van a aparecer exponentes fraccionarios. ¿Ok? Perdón, espérame que puse lo que no era. Ahí. Entonces, esta propiedad, ¿qué es lo que dice? Pues bueno, toda
todo radical es un exponente fraccionario. ¿Ok? A veces esta misma propiedad se escribe de otras formas. Pues puede usarla como quiera. La verdad yo no me voy a matar la cabeza a la m y acá ponen el m en vez de ponerlo en el numerador, en el 1, ponen aquí el m en el numerador. Usted lo puede hacer también de esta forma, no pasa nada. Pero a mí me parece más útil esta propiedad porque pues a veces lo que está dentro del radical puede tener formas feas. Entonces básicamente ahí lo que estamos diciendo es que un radical se puede ver como una potencia fraccionaria. Y si usted quiere ser más cansón, usted lo puede, o cansona, lo puede ver así. O sea, dejamos lo que está dentro quieto y afuera le pongo un exponente que sea 1 sobre n. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, de esta manera podemos trabajar radicales como exponentes. Y eso nos va a traer mucha tranquilidad a la hora de hacer cálculos. Porque es que de nuevo, si usted se sabe otras propiedades de radical, bueno, úselas, yo no me voy a poner bravo. Pero yo creería que la forma más fácil de hacer los ejercicios pues es aprendiendo lo que uno realmente necesita. ¿Ok? Entonces de esta manera pues ustedes se van a ahorrar muchos dolores de cabeza cuando hagan problemas con radicales. Entonces el último ejemplo de la clase de hoy, este era ejemplo, ¿qué? 3. Bueno, íbamos en el 3, o sea que vamos para el ejemplo 4. Por ejemplo, raíz de 3x a la 4, y a la 2 por raíz cúbica de 9x a la menos 6 y a la 5. Démoslo así. Imagínense esto y ustedes le dicen, bueno, póngase a hacerlo. Bueno, pues fíjense que ahí aparecen radicales y dentro de los radicales aparecen cosas. Entonces pues más de uno de ustedes se va a deprimir, se va a poner triste, bueno, en fin, va a sufrir. Pero, ¿qué les quiero decir? Yo les traigo unas palabras de vida. O sea, no se ahogue en un vaso con agua, o sea, hágalo con calma. Y lo podemos hacer de la misma forma con los pasos que les enseñé, pero entonces vamos a hacerle una pequeña adición a este paso. Y ustedes dirán, ¿cómo así que le vamos a hacer una pequeña adición? Bueno, ya les voy a contar. Básicamente es agregarle una cosita adicional como observación, ¿ok? Y ya les voy a contar a qué me refiero con eso. Bueno, ya dijimos que si hay potencias comunes, se deben repartir esas potencias antes de hacer la separación. Bueno, ya entendimos eso. Y otra cosa, si hay radicales, conviértalo en exponente. Conviértalos en exponentes. De nuevo, si usted no hace eso, pues va a sufrir y va a sufrir mucho. Sino que por el momento no necesitaba hacerle ese cambio al paso 1, por eso era que no lo había cambiado. Pero cuando usted vea un radical, yo le recomiendo a usted que lo convierta en exponente antes de ponerse a hacer cosas. Entonces usted me dirá, ¿cómo así, profesor? Bueno, usted por acá tiene una raíz. Bueno, cuando aparece la raíz solita, ¿qué índice tiene eso? O sea, ¿qué índice tiene acá? ¿Ustedes se acuerdan? Si aparece una raíz que no tiene número, pues por defecto se entiende que esto es una raíz cuadrada, ¿ok? O sea, el índice es un 2.
Y fíjense que cuando estábamos hablando aquí de propiedades, yo les decía raíz enésima de A. Y usted dirá, oiga profesor, pero ahí la A, ¿quién es? Bueno, A representa todo lo que está dentro del radical. Todo esto que está aquí metido hace el papel de su A, ¿ok? Y del mismo modo, todo lo que está aquí adentro, que bueno, lo voy a poner de otro color, haría el papel también de la A, pero con ese otro exponente que es con el índice 3. Entonces usted dirá, bueno, ¿y cómo se utilizaría esa propiedad de radical aquí? Bueno, pues esto sería lo mismo que lo siguiente. 3 por x a la 4 por y a la 2. Todo elevado a la 1 medio. Y ya les voy a copiar la propiedad, ¿no? Porque ustedes dirán, bueno, y profesor, ¿usted dónde sacó eso? Ya les voy a poner la propiedad. Creo que le voy a hacer un resize para hacerlo más pequeñito. Y para el otro pues pasa lo mismo, pero en este caso el exponente que queda pues sería el índice del radical, que es 3, pero en el denominador. Y aquí multiplicándose. Vamos a hacer un poquito más grande. Entonces fíjense, para este primer radical, pues el radical se volvió una potencia fraccionaria, o sea, te quedó todo lo que estaba dentro del radical elevado a la 1 medio. Y para el otro término, que es el que estaba aquí en color, vamos a ponerlo en color rosadito, toda esta raíz cúbica, pues es esto. Si se dan cuenta de lo importante de convertir radicales en potencias, eso le va a ahorrar muchos dolores de cabeza a ustedes, demasiados diría yo. Pero de nuevo, si a usted le gusta hacerlo como lo aprendió a hacer en el colegio, hágalo, yo no me voy a poner a pelear con ustedes, tranquilos que ustedes saben que hay muchas maneras de hacer las cosas en matemáticas, creo que yo les he inculcado eso, ¿no? O sea, no creo que tengan que pensar igual que yo. Pero yo les estoy explicando una manera que me parece a mí que es mucho más rápida de trabajar. Ahora, ustedes dirán, bueno profesor, listo, convertí ese radical en exponente. ¿Ahora qué hago? Bueno, pues propiedades de exponente. Mire que esta es una potencia que está afectando a algo en un paréntesis, o sea que lo puedo repartir a cada uno. Y lo mismo, este 1/3 es una potencia común, pues se puede repartir a cada uno. O sea que, ¿cómo nos va a quedar esto? Eso quiere decir que nos va a quedar lo siguiente. Esto es igual 3 a la 1 medio por x a la 4 a la 1 medio y a la 2 a la 1 medio por 9 a la 1/3 por x a la menos 6 a la 1/3 y aquí por y a la 5 a la 1/3. ¿Listo? Entonces se repartió para los primeros y se repartió para el otro, que era el que tenía potencia 1/3. Y si quieren voy a utilizar el mismo color para que se acuerden. Estos son los que estaban en rojo, estos son los que estaban en rosadito. O sea, la potencia se repartió a cada uno en el producto. Ahora podemos, como hay potencia de una potencia, miren que aquí, bueno, vamos a identificar en dónde podemos hacer potencia de una potencia. Aquí, aquí, aquí y aquí.
podemos multiplicar los exponentes. O sea que acá te va a quedar 3 a la 1/2. ¿Cuánto es x? Bueno, ¿cuánto es 4 por 1/2? O sea, esto te quedaría x a la 4 por 1/2, porque eso es una potencia de una potencia. Ya le puedo escribir la propiedad. Y a la 2 por 1/2. 9 a la 1/3. X a la negativo 6 por 1/3. Y a la 5 por 1/3. Porque recuerden que aquí, como hay una potencia común, pues se pueden multiplicar los exponentes, o sea, porque es potencia de una potencia en cada uno de esos que están en color naranjita. Y los otros pues se pueden dejar quietos, los que no tenían potencia de una potencia. Entonces la propiedad que estamos usando acá es esta. Potencia de una potencia. Bueno, si multiplicamos esas fracciones, esto sería 3 a la 1/2, x a la 2, porque 4 por 1/2 te da 2, y a la 1. Bueno, acá hay una cosita especial y es que fíjense que 9 yo lo puedo relacionar con 3 y lo puedo ver como 3 al cuadrado. O sea, voy a poner solamente el 9 así, 3 a la 2 y todo esto a la 1/3. Ya les voy a contar por qué estoy haciendo eso. Menos 6 por 1/3 creo que te da x a la menos 2 y y a la 5 por 1/3 pues te quedaría 5/3. ¿Ok? O sea, se multiplican los exponentes para la x, para la y, para la x, para la y. Y ahí lo único raro que hice fue dejar este que está acá con este que está acá. O sea, el 9 lo convertí en 3 a la 2. Bueno, ¿y eso para qué? Pues fíjense que hay otra vez una potencia de una potencia aquí en esta parte. O sea que esto nos quedaría de la siguiente forma. 3 a la 1/2 por x a la 2 por y, porque ya la 1 es y, ¿no? Y 3 a la 2 por 1/3 sería 3 a la 2/3. X a la menos 2 y y a la 5/3. Bueno, yo les voy a dejar de tarea que por favor me terminen este ejercicio. Bien, porque creo que ahí ya hice lo más complicado, que era escribirlo como potencias. Y ahora usted me tiene que hacer la separación en números y variables. Y luego empezar a hacer propiedades de exponente. Entonces, les voy a dejar esto de tarea. Pero tienen que llegar al siguiente resultado. Esto sería 3 a la... Ven y lo hago acá rapidín. 3 a la 7/6 por y a la 8/3. Ese es el resultado al que ustedes deben llegar. Me hacen el favor y me lo terminan, por favor. Bien. Y con eso pues terminamos lo de hoy. Espero que tengan buen día, bendiciones.